Hola chiquillos, espero que estén muy bien. Bueno, pueden darse cuenta de que esta vez estoy haciendo un video diferente a los anteriores, porque ahora me pueden ver a mí. Esta vez no voy a hacer una clase con un PowerPoint, sino que me van a ver hablando a mí, y especialmente voy a explicar algunos ejercicios y lo voy a hacer con mi propia mano en un cuaderno, porque creo que así ustedes pueden seguir mejor los pasos que estoy dando y puedan ir siguiéndome con más claridad. Primero quiero repasar los conceptos que hemos visto de frecuencia y periodo. La frecuencia y el periodo son cantidades que se asocian a fenómenos periódicos, es decir, fenómenos que se repiten una y otra vez de la misma manera. Se repite el mismo ciclo una y otra vez sin parar hasta infinito. Cuando eso ocurre, estamos hablando de un fenómeno periódico. Bueno, ya dimos algunos ejemplos en el video anterior, pero quiero dar un ejemplo ahora con algo que me encontré en mi casa. Tengo un reloj de bolsillo con una cadena y me doy cuenta que si yo lo cuelgo de un extremo de la cadena y lo desplazo y lo suelto, el péndulo oscila de un lado hacia otro, ¿verdad? El péndulo va, viene, va, viene. En ese ir y venir completa un ciclo. Ahí se completa uno, ahí se completa otro. Y si ustedes se dan cuenta, el péndulo va a seguir oscilando. Claramente va a parar por culpa del roce del aire, pero si no fuera por el aire, el péndulo se seguiría moviendo, 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 hasta que ustedes quedan completamente hipnotizados de su movimiento. Ahora, ¿cómo podemos determinar el periodo de este péndulo? Para eso necesitamos un cronómetro. Aquí tengo uno y voy a tomar el tiempo que le toma al péndulo ir y volver. Pero como el péndulo va y vuelve muy rápido, voy a dejarlo ir y volver varias veces. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar el péndulo de un extremo, así, y cuando el péndulo se encuentre en su máximo de desplazamiento, o sea, en su amplitud, voy a comenzar a contar el tiempo que le toma hacer 10 ciclos. Entonces lo dejo oscilar y cuando se encuentre en su máximo comienzo ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este caso el péndulo, ustedes pueden ver que se ha demorado ese tiempo, que son 11 segundos con 77 centésimas de segundo. Para calcular el periodo y la frecuencia de mi péndulo, lo que tengo que hacer es escribir los datos del problema, es decir, la información que yo conozco. En este caso yo sé que mi péndulo realiza ¿cuántos ciclos? Yo sé que realiza 10 ciclos. ¿En cuánto tiempo? Bueno, eso lo medí con el cronómetro y me dio 11,77 segundos. Esa es la información que yo conozco de mi péndulo. Ahora, ¿cómo puedo utilizar esta información para calcular el periodo y la frecuencia? Comencemos con el periodo. Para calcular el periodo uso la definición. El periodo se define como el tiempo que le toma en cumplir un cierto número de ciclos dividido por el número de ciclos. El tiempo que demora dividido por el número de ciclos. En este caso sería 11,77 segundos dividido por 10 ciclos, porque yo dejé que el péndulo oscilara 10 veces. Así que el periodo va a ser, bueno, esto lo pueden verificar con su calculadora, y es 1,177 segundos. Ese sería el periodo de mi péndulo. Para calcular la frecuencia, podemos utilizar la definición también de frecuencia, que la frecuencia se define como el número de ciclos que se completan en un determinado tiempo. Entonces, en este caso sería la misma fórmula que el periodo, pero al revés. El número de ciclos son 10 y el tiempo que me demora son 11,77 segundos. Esto lo pueden hacer con su calculadora también. El resultado es 0,85 y como el tiempo está en segundos, la frecuencia va a estar en hertz. ¿Qué significa este resultado? El periodo me está diciendo que el péndulo se demora 1,177 segundos en completar un ciclo entero.
Y la frecuencia me dice que se realizan 0,85 ciclos en un segundo. Tengo otro ejemplo de fenómeno periódico, que es cuando yo tomo una tacita y la amarro a un resorte. Si yo la muevo, ustedes se pueden dar cuenta cómo la tacita oscila. También puedo determinar el periodo de esta tacita si yo voy a esperar a que esté en su máximo desplazamiento, o sea, en su amplitud, y voy a comenzar a contar el tiempo desde ese momento. Entonces lo voy a desplazar y voy a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en este caso se ha demorado 7 segundos con 66 centésimas de segundo. Para calcular el periodo y la frecuencia del péndulo de resorte, hacemos lo mismo que lo hicimos con el péndulo de reloj. Escribimos los datos del problema, o sea, lo que sabemos. Y sabemos que este péndulo realiza ¿cuántos ciclos? Realiza también 10 ciclos. ¿Y en cuánto tiempo realiza estos ciclos? Bueno, en este caso se demoró 7,66 segundos. Y hacemos lo mismo. Calculamos el periodo. El periodo es el tiempo que demoró dividido por el número de ciclos que... Ahí me faltó aquí, no sé. El número de ciclos que completo. Entonces, el tiempo fueron 7,66 segundos y el número de ciclos fueron 10. Así que el periodo va a ser... Bueno, divídanlo por la calculadora, les va a dar 0,766 segundos. Así que mi péndulo se demora 0,766 segundos en ir y venir. Para calcular la frecuencia, podemos hacer lo mismo que hicimos con el ejemplo anterior, pero les voy a mostrar otra manera de resolverlo. Una vez que tú conoces el periodo, puedes calcular la frecuencia utilizando la siguiente fórmula. La frecuencia es igual a 1 partido por el periodo. Como ya calculé el periodo, yo sencillamente reemplazo en esta fórmula y coloco aquí el periodo. Y el resultado es 1,3. Y como el periodo está en segundos, entonces la frecuencia va a estar en hertz. Entonces, cuando ustedes conocen el periodo, pueden calcular la frecuencia utilizando solamente esta fórmula, o como en el ejemplo anterior, usando la definición de frecuencia. Les va a dar el mismo resultado. Bueno, y entonces esas son las formas en las que ustedes pueden calcular la frecuencia y el periodo de un oscilador. Solamente tienen que tomar en cuenta el número de oscilaciones o ciclos completos que se cumplen y el tiempo que toma en cumplirse esos periodos. Y utilizando las definiciones de periodo y frecuencia del video anterior, pueden calcular estas cantidades fácilmente. Bueno, ahora vamos a ver unos ejercicios. Comencemos con el siguiente ejercicio. Dice así: un péndulo realiza 15 ciclos completos en 10 segundos. Y nos piden calcular la frecuencia en hertz y el periodo en segundos. Además nos preguntan, ¿cuántos ciclos realizará en 25 segundos? Para hacer este ejercicio lo primero que tenemos que hacer es escribir los datos del problema. ¿Qué es lo que sabemos del problema? Primero sabemos que el número de ciclos que completa el péndulo es de 15. 15 ciclos. Y el tiempo que le toma en cumplir estos ciclos es de 10 segundos. Entonces comencemos calculando la frecuencia. Entonces, para calcular la frecuencia solamente vamos a usar su definición. Frecuencia se define como el número de ciclos completos dividido por el tiempo que le toma en cumplir estos ciclos. Así que sencillamente reemplazamos en esta fórmula los datos que tenemos. Aquí eran 10 segundos. Entonces son 15 ciclos en 10 segundos. ¿Bien? Ahora, para hacer esto, ustedes sencillamente pueden usar su calculadora. Calculen cuánto es 15 dividido en 10. Se van a dar cuenta que es 1,5. Y como el tiempo está en segundos, la frecuencia va a estar en hertz. Siempre que el tiempo esté dado en segundos, la frecuencia va a quedar en hertz. Eso siempre va a ser así. Así que el resultado es 1,5 hertz. Para calcular el periodo, también podemos hacer lo mismo, que es utilizar la definición de periodo. Recordemos que el periodo se define como el tiempo
que demora en cumplir un cierto número de ciclos. Si se dan cuenta, es la misma fórmula que la frecuencia, solo que al revés. Así que reemplazamos. El tiempo son 10 segundos y el número de ciclos son 15 ciclos. De nuevo, ustedes pueden calcular con su calculadora y les va a dar algo así como 0,6 periódico y los segundos. Pero en física nunca vamos a usar números periódicos porque no existe ningún instrumento que sea capaz de medir con tal precisión, de dar cuenta de todas estas cifras decimales que tiene un número periódico. Por lo tanto, nos vamos a aproximar a dos cifras, es decir, vamos a dejarlo como aproximadamente 0,67 segundos. Ahora, si ustedes quisieran, podrían haber calculado el periodo de otra forma, haber dicho que el periodo es igual a 1 partido por la frecuencia. Esa es otra forma de calcular el periodo una vez que tú ya conoces la frecuencia. Entonces, si utilizamos esta formulita de acá y la frecuencia ya la calculamos aquí, entonces podríamos decir que el periodo es igual a 1 partido sobre 1,5 Hz. De nuevo, si ustedes hacen este cálculo, se van a dar cuenta que llegamos exactamente al mismo resultado. Y cuando la frecuencia está medida en Hz, entonces el tiempo necesariamente va a estar medida en segundos. Siempre va a dar el mismo resultado si usan esa fórmula que se utiliza en la definición del periodo. Y ahora me preguntan, ¿cuántos ciclos se realizan en 25 segundos? Yo para esto recomiendo hacer la tablita. Entonces hacemos la tablita que dice, aquí vamos a poner el tiempo y aquí vamos a poner los números de ciclos. Por un lado de los datos nosotros sabemos que en 10 segundos se completan 15 ciclos. Y la pregunta es, ¿cuántos ciclos, o sea X ciclos, se cumplen en 25 segundos? Y ahora podemos despejar X como el número de ciclos que se realizan en 25 segundos simplemente usando la regla de 3. Multiplicamos 25 por 15 dividido por 10. Y el resultado es 37,5 ciclos. Es decir, el péndulo realiza 37,5 ciclos completos en 25 segundos. El segundo ejercicio dice, un colibrí bate sus alas 55 veces por segundo. De nuevo me preguntan, calcular la frecuencia en Hz y el periodo en segundos. Y luego me dicen, ¿cuántas veces bate sus alas en 40 segundos? De nuevo escribimos los datos del problema, es decir, lo que sabemos del problema. Que el colibrí completa ¿cuántos ciclos? Completa 55 ciclos, o sea, bate sus alas 55 veces. ¿En cuánto tiempo? En 1 segundo. Y de nuevo podemos calcular la frecuencia con la definición. Frecuencia es el número de ciclos dividido por el tiempo que le toma en completarlo. Entonces son 55 ciclos y 1 segundo es el tiempo. Y 55 dividido en 1 pues es 55. Y cuando tenemos el tiempo en segundos, la frecuencia va a estar en Hz. Así que la frecuencia es de 55 Hz. Para calcular el periodo, podemos utilizar la definición de periodo o bien ir directamente a la fórmula que dice que el periodo es igual a 1 partido por la frecuencia. Si tú ya sabes la frecuencia, puedes utilizar esta fórmula y calcular directamente cuánto vale el periodo. Entonces va a ser 1 partido por 55 Hz. Y eso de nuevo lo pueden hacer con la calculadora y les va a dar 0,018. De nuevo les va a dar aquí un número semiperiódico y nosotros en realidad lo tenemos que aproximar a 0,18 segundos. Y luego me preguntan, de nuevo podemos hacer la tablita que dice tiempo, ciclos, y colocamos. El colibrí bate sus alas 55 veces, o sea cumple 55 ciclos en 1 segundo. Y luego me preguntan, ¿cuántas veces, o sea X, bate sus alas en 40 segundos? El número de veces, que sería X, sencillamente se calcula con la regla de 3. 40 por 55 dividido por 1. Y el resultado es 2200 veces.
Ese sería el número de veces que el colibrí bate sus alas en 40 segundos. Esta es la forma en que podemos resolver ejercicios que involucran periodo y frecuencia. Bueno, chiquillos, espero entonces que esta explicación haya sido clara y se haya entendido mejor, y también que les haya sido más fácil de seguir los ejercicios. Por favor, les pido, háganme saber si hay algo que no se entiende o hay algo que no está funcionando, porque es la única forma que yo tengo de mejorar mis clases. Por favor, escríbanme, ustedes tienen mi correo o me pueden escribir en la plataforma. Yo voy a estar atento a todas sus dudas. Gracias, chiquillos, y nos vemos en la próxima.